¿Cómo están? Amigos cocineros y amigos de la parrilla, bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y esta vez tenemos una segunda receta, continúa con una saga de postres y tendremos brownie ahumado en leña de durazno. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Y para esta receta, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar 160 gramos de chocolate o 6 onzas, aparte una taza y media de azúcar y una taza y media de harina. También vamos a necesitar media taza de café caliente, un cuarto de cocoa, un cuarto de mantequilla, un cuarto de aceite vegetal, 2 huevos. También vamos a necesitar una cucharadita de vainilla, una cucharadita de sal, 2 onzas o 60 gramos de chocolate blanco o chocolate Oreo, y vamos a necesitar nueces o macadamias o almendras o cacahuates, lo que tú quieras y prefieras. Ahora, es aquí donde vamos a comenzar y vamos a colocar nuestra cocoa. También vamos a colocar nuestro chocolate. Y no se te olvide colocar nuestra media taza de café, pero esta tiene que estar caliente para empezar a mezclar nuestros ingredientes y poderlo poner de la mejor manera. Así se nos va a facilitar la mezcla de esto. Una vez que tenemos esta parte, vamos a incorporar los siguientes ingredientes. Y vamos a continuar con un ingrediente que tenemos nuestro cuarto de taza de mantequilla, pero ya derretida. Seguimos incorporando y vamos a agregar nuestra pizca de sal, nuestra cucharadita de sal, nuestra cucharadita de vainilla y también vamos a colocar nuestro cuartito de aceite. No se te olvide que estos son ingredientes fáciles de diluir, lo vamos a empezar a trabajar y vamos a hacerlo de esta manera. Posteriormente vamos a incluir los demás ingredientes. Ya que tenemos nuestra mezcla lista, vamos a ir incorporando nuestra taza y media de harina. Es un proceso de poco a poco, paciencia, y vamos a ver los resultados que vamos a alcanzar. Después, el ingrediente que vamos a incorporar es nuestra azúcar, taza y media de azúcar. Ahora, hay que colocarla y con paciencia, poco a poco la tenemos que ir incorporando. Vas a notar que la mezcla se empieza a poner un poquito más dura y tienes que hacer un poco más de fuerza en tus brazos. No importa, hazlo con paciencia. Recuerda que falta todavía un ingrediente que le va a agregar más humedad, aunque lo veas granuloso. Muy bien, los 2 huevos ya batidos es el último ingrediente que nos faltaba agregar a nuestra mezcla, que es el aporte de humedad y donde se mezcla todo ya muy bien. Como últimos ingredientes en esta mezcla, yo utilicé la nuez y también utilicé trozos de chocolate cookies and cream. Si a ti en lugar de cookies and cream te hubiera gustado chocolate blanco nada más, lo puedes utilizar. Además, si en lugar de la nuez tú prefieres mejor una macadamia, o prefieres un cacahuate, o prefieres una almendra, son otras opciones que también tú pudiste haber utilizado. Tú puedes jugar con estas opciones o incluso pudiste no haber colocado ninguna de estas, es a tu preferencia. Ahora, en un molde cualquiera donde vamos a poner nuestro brownie, podemos utilizar un poco de aceite o mantequilla derretida o mantequilla con harina, y en el caso mío yo utilicé una mezcla de aceite vegetal con harina. Es una buena opción. Bueno, ya tenemos ahora sí nuestro molde listo. Lo que vamos a proceder ahora es vamos a colocar nuestra mezcla. Algo interesante es ver cómo se empieza a derramar y cómo empezamos a llenar toda nuestra mezcla dentro de nuestro recipiente. Es algo interesante porque cada vez más me estoy emocionando y ya estoy un poco impaciente de meterlo al asador, al fuego, a las brasas, a la leña, para obtener ese sabor ahumado que tanto nos gusta. Es tiempo ahora de meterlo en el asador, lo que más me gusta. Vamos a dejarlo aproximadamente a una temperatura de 325 a 350 grados Fahrenheit a lo mucho. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? Una hora, hora 20, dependiendo de la cocción de tu aparato. Ahora, viendo esta deliciosura, aprovecho para mandar unos saludos a mis amigos Manuel Álvarez, Guadalupe Sánchez, Misael Alfaro, Noé de León, Eduardo López, Ricardo Sánchez, Eduardo Castillo y Alejandro Contreras. Ellos son unos muy buenos amigos que hice en uno de mis viajes.
Todos ellos fueron mis alumnos en un curso que fui a dar en Matamoros, Tamaulipas, aquí en México. Para todos ellos, un gran saludo y un abrazo fraternal. Suerte, muchachos, los queremos mucho. Vamos a ver el resultado de nuestro trabajo, muchachos. Así es como queda y lo vamos a reposar 15 minutos. Capuchino hecho a mano. Te dejo el nombre de la receta donde te dijimos cómo enseñamos a hacer este capuchino. Y mientras vamos a coronar con una bolita de nieve nuestro delicioso brownie calientito. En esta parte, bueno, mientras se reposaba me agandallaron con una rebanada que no me preguntaron, se la quitaron, me dijeron ya está bueno, ya está rico, ya lo dejaste, y yo les dije todavía no, permíteme, falta que yo sea el primero que lo pruebe para ver a qué sabe esto. Pero aquí mientras te digo cómo va a estar. Lo partimos, lo servimos, lo dejamos muy rico y listo para probar. Muchachos, esto es el brownie que tuvimos con nuestra nieve. Ahora, vamos a probarlo. Vamos a ver el resultado de nuestro trabajo. Tú quieres estar aquí, ¿verdad? Ven. No se siente arenoso por el azúcar. Toda la textura es una amalgama cremosa muy buena. No está empalagoso, está delicioso, está muy rico, sabe a bastante chocolate, pero no es un dulce excesivo en ninguno de los ingredientes que tiene. Ahora, ¿qué pasa? Yo te digo, si no tienes asador, ahumador, caja china, fogón, disco, plancha o plato oriental, por eso yo siempre te he dicho, esta receta tú la puedes hacer. Todas las recetas que yo hago tú las puedes hacer porque todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno, por eso todo se puede hacer.